Esta historia me la envió Mateo, un guarda forestal que trabajaba en la cordillera patagónica argentina. Me contactó después de escuchar varias historias en el canal y me dijo que necesitaba compartir algo que le sucedió hace 3 años. Si tú también has vivido experiencias extrañas en lugares remotos, en bosques o montañas donde la naturaleza parece tener sus propias reglas, déjalo en los comentarios. Me encanta leer sobre encuentros en lugares aislados donde lo inexplicable parece más posible. Ahora, déjame llevarte a un bosque frío y silencioso en el sur de Argentina, donde Mateo descubrió que a veces el silencio esconde cosas que es mejor no despertar. Mi nombre es Mateo, y durante 7 años fui guarda forestal en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la Patagonia Argentina. Es un trabajo solitario, pero eso era precisamente lo que me gustaba. Después de años viviendo en Córdoba, rodeado de ruido y gente, la soledad de las montañas me parecía un paraíso. El parque tiene más de 700,000 hectáreas de bosques, lagos y montañas. Mi sector asignado era una zona particularmente remota en el extremo noroeste del parque, cerca del límite con Chile. Había un puesto de guardaparques allá arriba, una cabaña de madera de 2 habitaciones con paneles solares, una estufa a leña y un radio de onda corta para emergencias. El pueblo más cercano estaba a 4 horas en camioneta por caminos de tierra. Pasaba 2 semanas consecutivas en la cabaña, solo, monitoreando senderos, previniendo incendios, registrando fauna. Luego tenía una semana de descanso en Bariloche antes de volver. Era una existencia simple, me gustaba. Todo esto cambió en mayo de 2021. Era mi 6º día de turno. Había llegado el lunes y todo había transcurrido con normalidad. Las temperaturas ya eran bajas, cerca de 0 grados durante el día y bajo 0 por las noches. Los bosques de Coihue y Lenga estaban desnudos, sus ramas esqueléticas contra el cielo gris. La nieve había comenzado a caer intermitentemente. El jueves por la tarde, decidí hacer un recorrido por un sendero que no había revisado en meses. Se llamaba Sendero del Cañadón Oscuro, un nombre que los lugareños le habían dado hacía décadas. Era un sendero de 8 kilómetros que serpenteaba a través de un valle estrecho entre 2 montañas, donde el sol apenas llegaba incluso en verano. Nadie usaba ese sendero. Estaba demasiado alejado de las rutas turísticas y no llevaba a ninguna vista espectacular ni lago pintoresco. Era solo bosque denso, silencioso y frío, pero era mi responsabilidad chequearlo periódicamente. Salí de la cabaña alrededor de las 2 de la tarde, con suficiente luz diurna para ir y volver antes del anochecer. Llevaba mi mochila con lo esencial: agua, comida, linterna, cuchillo, radio, kit de primeros auxilios, y mi rifle, que siempre llevaba por si acaso encontraba un puma o jabalí agresivo. El sendero comenzaba justo detrás de la cabaña y descendía gradualmente hacia el cañadón. Los primeros kilómetros fueron tranquilos, solo el sonido de mis botas sobre las hojas secas y el ocasional graznido de algún pájaro. El aire estaba inmóvil, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Después de 1 hora de caminata, el sendero se adentraba en la parte más profunda del cañadón. Las montañas a ambos lados se elevaban abruptamente, bloqueando la luz. Incluso en plena tarde, ahí abajo parecía atardecer. Las sombras eran largas y densas. Fue entonces cuando noté el silencio, no el silencio normal del bosque. Ese silencio vivo, lleno de pequeños sonidos, hojas moviéndose, ramas crujiendo, animales pequeños moviéndose entre la maleza. Esto era diferente. Esto era un silencio absoluto, total, como si todo ser vivo en kilómetros a la redonda hubiera desaparecido o estuviera escondido. Me detuve, miré alrededor, nada se movía, ni una hoja, ni un insecto, nada. Y entonces lo escuché, muy suave al principio, casi imperceptible, un susurro. No era un susurro, eran susurros. Múltiples voces muy bajas, hablando todas al mismo tiempo. No podía distinguir palabras, solo el murmullo constante de voces superpuestas. Miré hacia los árboles, tratando de identificar la fuente. ¿Turistas perdidos? ¿Excursionistas en otro sendero cercano? Pero no había otro sendero cerca, y las voces no venían de una dirección específica. Parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Hola», llamé.
¿Hay alguien ahí? Las voces se detuvieron inmediatamente. El silencio que siguió fue aún más opresivo. Esperé. 30 segundos. 1 minuto. Nada. Probablemente fue el viento, pensé, aunque no había nada de viento. Los árboles estaban completamente inmóviles. Continué caminando, pero ahora estaba alerta. Tenía la mano cerca del radio, lista para pedir apoyo si era necesario. 15 minutos después, las voces regresaron. Más fuertes esta vez. Y ahora podía distinguir algo más. No solo susurraban. Algunas estaban llorando. Sollozos suaves, ahogados, entremezclados con los murmullos. El vello de mi nuca se erizó. Desenfundé mi rifle, más por instinto que por lógica. ¿Qué iba a dispararle? ¿A voces? ¿Quién está ahí? Grité con más firmeza. Identifíquense. Esta vez las voces no se detuvieron. Si acaso se hicieron más intensas. Y entonces, para mi absoluto horror, escuché algo que hizo que mi sangre se congelara. Escuché mi nombre. Mateo. Mateo. No era una voz, eran varias, todas susurrando mi nombre al unísono, algunas en tono suplicante, otras en tono acusatorio, otras simplemente vacías. Retrocedí un paso, el rifle temblaba en mis manos. ¿Quién carajo está ahí? Mateo, ven, Mateo, ayúdanos, Mateo. Las voces ahora parecían moverse, acercándose, rodeándome. Podía escucharlas a mi derecha, a mi izquierda, detrás de mí, por todas partes. Decidí dar media vuelta. Esto no era normal. Necesitaba salir de ahí. Podría volver con refuerzos, con explicaciones lógicas. Pero ahora solo quería irme. Comencé a caminar rápidamente por donde había venido. Las voces me seguían. No te vayas. Mateo, no te vayas. Necesitamos. Por favor. Aceleré el paso. Las voces se hicieron más urgentes, más desesperadas. No, Mateo, quédate, escúchanos, por favor. Empecé a correr. Mis botas golpeaban el sendero con fuerza. Mi respiración era pesada, formando nubes en el aire frío. El rifle rebotaba contra mi espalda. Y entonces, algo me hizo tropezar. No fue una raíz, no fue una piedra. Fue como si algo, una mano invisible, me agarrara el tobillo y tirara. Caí fuertemente, golpeando el suelo con fuerza. El rifle se deslizó varios metros por el sendero. Las voces explotaron en volumen. Ya no susurraban, gritaban. ¡Mateo! 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 Me arrastré hacia mi rifle, desesperado. Mis dedos lo alcanzaron justo cuando sentí algo más. Un frío intenso en mi pierna, donde lo que fuera me había agarrado. No era el frío del clima. Era un frío que penetraba hasta los huesos, que dolía de una manera que el frío normal no duele. Agarré el rifle, me di vuelta y apunté hacia... nada. No había nada visible ahí. Solo el bosque vacío. Solo los árboles inmóviles. Solo las sombras profundas. Pero las voces continuaban. Y ahora podía escuchar palabras más claramente. Nos dejaron... Nos olvidaron. Ayúdanos. Encuéntranos. Por favor, no nos dejen aquí. Me puse de pie, ignorando el dolor en mi pierna. Empecé a correr de nuevo. Esta vez no me detuve. Corrí durante lo que pareció una eternidad, con las voces persiguiéndome, gritando, suplicando, acusando. Solo cuando finalmente salí del cañadón, cuando el sendero comenzó a ascender y la luz del día, lo poco que quedaba, se hizo más presente, las voces comenzaron a desvanecerse. Se hicieron más débiles, más distantes, hasta que finalmente solo quedó el silencio normal del bosque, el crujido de ramas, el viento suave, el sonido de mi propia respiración agitada. Llegué a la cabaña cuando el sol se estaba poniendo. Entré, cerré la puerta con llave, algo que nunca hacía, y me desplomé en una silla, temblando. ¿Qué había sido eso? ¿Una alucinación? ¿Falta de oxígeno por la altura? ¿Algún gas natural del suelo que causa alucinaciones auditivas? Intenté encontrar explicaciones racionales, pero ninguna explicaba cómo las voces sabían mi nombre, cómo me habían agarrado, cómo el frío en mi pierna todavía persistía. Horas después, esa noche no dormí. Me quedé sentado junto a la estufa,
con el rifle en mi regazo, escuchando los sonidos del bosque nocturno. Cada crujido me sobresaltaba, cada sombra que veía por la ventana me hacía saltar. A la mañana siguiente decidí investigar. Usé el radio para contactar a la oficina principal del parque en Bariloche. Pregunté sobre la historia del Cañadón Oscuro, si había alguna historia asociada con ese lugar. La respuesta que recibí me dejó helado. ¿Por qué preguntas sobre el Cañadón?, dijo Ramiro, mi supervisor. Solo curiosidad. ¿Hay algo que debas saber? Hubo una pausa larga. Mira, Mateo, oficialmente no hay nada, pero extraoficialmente, ese lugar tiene historia. Historia fea. Me contó que en la década de 1970, durante la última dictadura militar en Argentina, el Cañadón Oscuro había sido usado como lugar de desapariciones. Era remoto, inaccesible, perfecto para hacer desaparecer a personas sin que nadie lo supiera. Porque son solo historias, Mateo. No podemos tomar decisiones de personal basadas en supersticiones, y ese sendero necesita ser monitoreado como cualquier otro. Después de colgar el radio, me quedé sentado procesando la información. 20 personas, 20 voces, todas gritando por ayuda, todas olvidadas, todas queriendo ser encontradas. Sabía lo que tenía que hacer. Pasé los siguientes días preparándome. Investigué más, contacté a organizaciones de derechos humanos, hablé con historiadores locales, reuní toda la información que pude sobre las desapariciones en esa área. Y luego, una semana después, volví al Cañadón Oscuro. Esta vez no iba solo. Llevaba conmigo a un equipo de antropólogos forenses de Buenos Aires, especialistas en buscar restos de desaparecidos de la dictadura. Les había contado todo, mis experiencias, las voces, la historia del lugar. Algunos me miraron con escepticismo, otros con compasión, pero todos estuvieron de acuerdo en que valía la pena investigar. Entramos al cañadón temprano en la mañana. Esta vez, con luz del día completa y en grupo, el lugar parecía menos amenazante, pero el silencio seguía ahí, ese silencio antinatural. Usamos perros entrenados para detectar restos humanos y georradar portátil para escanear el suelo. A las 3 horas de búsqueda, uno de los perros empezó a ladrar frenéticamente en un área densa del bosque, a unos 50 metros del sendero. El equipo comenzó a excavar cuidadosamente. Encontraron huesos, muchos huesos. Durante las siguientes 2 semanas, el equipo forense excavó meticulosamente el área. Encontraron los restos de 18 personas, hombres y mujeres, algunos muy jóvenes, enterrados en fosas poco profundas, exactamente como Ramiro había dicho. Cada uno fue exhumado con cuidado, documentado, preparado para identificación mediante ADN. Después de 40 y tantos años, algunas familias finalmente tendrían respuestas. Algunos desaparecidos finalmente serían identificados y recibir un entierro digno. A la mañana siguiente decidí investigar. Usé el radio para contactar a la oficina principal del parque en Bariloche. Pregunté sobre la historia del Cañadón Oscuro, si había alguna historia asociada con ese lugar. La respuesta que recibí me dejó helado. ¿Por qué preguntas sobre el Cañadón?, dijo Ramiro, mi supervisor. Solo curiosidad. ¿Hay algo que debas saber? Hubo una pausa larga. Mira, Mateo, oficialmente no hay nada, pero extraoficialmente, ese lugar tiene historia, historia fea. Me contó que en la década de 1970, durante la última dictadura militar en Argentina, el Cañadón Oscuro había sido usado como lugar de desapariciones. Era remoto, inaccesible, perfecto para hacer desaparecer a personas sin que nadie lo supiera. Se estimaba que al menos 20 personas, activistas políticos, estudiantes, maestros, habían sido llevadas a ese cañadón y ejecutadas allí. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, probablemente enterrados en fosas poco profundas en algún lugar del bosque, ocultos bajo décadas de hojas caídas y crecimiento vegetal. Los guardaparques más viejos dicen que ese sendero está maldito, continuó Ramiro, que los espíritus de los desaparecidos todavía están allí, buscando ser encontrados. Pero son solo supersticiones, ¿entiendes? Nada oficial. ¿Alguna vez alguien ha reportado cosas extrañas ahí? Otra pausa. Algunos han reportado escuchar voces.
sentir presencias. Un guarda forestal en los 90 dijo que algo lo atacó en ese sendero. Lo encontraron inconsciente con marcas en los brazos, como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza. Pero estaba solo, no había nadie más en kilómetros. Miré mi propia pierna. Todavía tenía moretones donde algo me había agarrado el día anterior. Moretones en forma de dedos. ¿Por qué nadie me advirtió sobre esto antes de asignarme este sector?, pregunté, intentando controlar mi voz. Esta historia me la envió Carlos, un seguidor del canal que vive en un pueblo pequeño de la sierra. Cuando la leí por primera vez, sentí un escalofrío que todavía me acompaña. Si tú también has vivido algo inexplicable y te gustaría que lo comparta aquí, déjalo en los comentarios o envíamelo directamente. Me fascina leer cada una de sus experiencias. Ahora, déjame contarte lo que Carlos vivió hace 7 años, cuando heredó la casa de su abuela en las montañas. Lo que comenzó como un simple trámite familiar se convirtió en algo que cambiaría su percepción de la realidad para siempre. Nunca creí en lo sobrenatural. Durante toda mi vida fui de esas personas que buscan explicaciones lógicas para todo, que ríen cuando alguien menciona fantasmas o espíritus. Supongo que por eso lo que me pasó fue aún más devastador. Porque cuando tu mundo racional se quiebra de golpe, no queda nada a lo que aferrarse. Todo comenzó en marzo de 2018, cuando recibí la llamada de mi tío Rodrigo informándome que mi abuela Esperanza había fallecido. No fue una sorpresa, llevaba meses enferma y todos sabíamos que era cuestión de tiempo. Lo que sí me sorprendió fue descubrir que me había dejado su casa en herencia. Una vieja construcción de adobe en un pueblo llamado San Miguel del Monte, perdido en algún rincón de la sierra que apenas aparecía en los mapas. No había visitado ese lugar desde que era niño, tal vez unos 20 años atrás. Recordaba vagamente una casa grande rodeada de árboles, el olor a leña quemada, y a mi abuela preparando tortillas en un comal de barro. Pero esos recuerdos eran difusos, teñidos por la nostalgia de la infancia. Decidí ir a verla antes de ponerla en venta. Trabajaba como contador en la ciudad y no tenía ningún interés en mudarme a un pueblo donde la conexión a internet probablemente era un lujo. Pero sentía que le debía a mi abuela al menos visitarla una última vez, ordenar sus cosas, cerrar ese capítulo de forma apropiada. El viaje tomó casi 6 horas. Conforme me alejaba de la ciudad, las carreteras se volvían más estrechas y sinuosas. Los últimos 50 kilómetros fueron por un camino de terracería que serpenteaba entre montañas cubiertas de pinos y robles. El GPS perdió señal hace rato, así que tuve que guiarme por las indicaciones que mi tío me había dado por teléfono. San Miguel del Monte resultó ser incluso más pequeño de lo que imaginaba. Tal vez 50 casas dispersas alrededor de una plaza con una iglesia colonial y un par de tiendas. La gente en la calle me observaba con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que los pueblos pequeños reservan para los forasteros. Aunque técnicamente yo no era un forastero. Mi abuela había vivido allí toda su vida, y mi madre había nacido en esa misma casa antes de mudarse a la ciudad. Encontré la propiedad en las afueras del pueblo, al final de un camino de tierra que se adentraba en el bosque. La casa apareció entre los árboles como un fantasma del pasado. Paredes de adobe blanqueadas por el tiempo, techo de tejas rojizas cubierto de musgo, ventanas de madera con postigos cerrados. Un portón de hierro oxidado marcaba la entrada a un jardín invadido por la maleza. Estacioné mi coche y me quedé un momento sentado, observando. El silencio era absoluto, roto apenas por el viento entre las ramas y el canto lejano de algún pájaro. Había algo en ese silencio que me incomodaba, aunque no sabría decir exactamente qué. La llave que mi tío me había dado giró con dificultad en la cerradura. La puerta principal se abrió con un quejido prolongado, liberando una bocanada de aire viciado que olía a humedad y años de encierro. Encendí la linterna de mi celular. No había electricidad, y entré. El interior estaba oscuro a pesar de ser mediodía.
La poca luz que se filtraba por las rendijas de los postigos revelaba muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas inmóviles. Polvo flotaba en los rayos de luz, denso como niebla. Mis pasos sobre el piso de baldosas rojas resonaban de forma extraña, como si la casa fuera más grande de lo que parecía desde afuera. Recorrí las habitaciones lentamente. La sala principal con su chimenea de piedra, el comedor con una mesa larga de madera oscura, la cocina con su viejo fogón de leña. Todo estaba exactamente como lo recordaba de niño, congelado en el tiempo. En las paredes colgaban fotografías en marcos oxidados. Mi abuela joven, mi abuelo que murió antes de que yo naciera, mi madre de niña con trenzas, fotografías de santos y vírgenes. Subí al segundo piso por una escalera de madera que crujía bajo mi peso. Había 4 dormitorios. 3 estaban casi vacíos, con apenas una cama y un armario. El cuarto, al final del pasillo, era claramente el que mi abuela había usado hasta el final. Su olor permanecía allí, una mezcla de lavanda, velas y ese aroma indefinible de la vejez. Me senté en el borde de su cama, sintiendo el peso de la tristeza por primera vez desde su muerte. Había estado tan ocupado con los trámites y el trabajo que no me había permitido procesar realmente la pérdida. Pero ahí, en su habitación, rodeado de sus cosas, finalmente me golpeó. Ya no estaba. Nunca más volvería a verla. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente me levanté y decidí que era hora de ir al pueblo a buscar dónde quedarme. No había forma de que pasara la noche en esa casa sin electricidad ni agua corriente. Mañana vendría con luz de día para comenzar a ordenar todo. Pero cuando bajé las escaleras, algo me hizo detenerme. Un sonido, leve, casi imperceptible, pero definitivamente allí, como pasos arrastrándose por el piso de abajo. Me quedé inmóvil en mitad de la escalera, conteniendo la respiración, aguzando el oído. Silencio. Me reí nerviosamente de mí mismo. Probablemente era algún animal que había entrado a la casa durante los meses que estuvo abandonada. Ratas, tal vez. O el viento moviendo algo. Continué bajando, pero mis sentidos estaban ahora en alerta máxima. La sala principal lucía diferente, más oscura, aunque la luz no había cambiado. Las sábanas sobre los muebles parecían formas más siniestras en la penumbra creciente. Me apresuré hacia la puerta de salida, de repente ansioso por abandonar ese lugar. Fue entonces cuando lo vi, sobre la mesa del comedor, que juraba estaba vacía cuando pasé por allí hace un momento. Había algo. Me acerqué lentamente, con el corazón acelerándose. Era un objeto pequeño, envuelto en un trapo rojo. Lo tomé con manos temblorosas y lo desenvolví. Un muñeco, o más bien, una figura tosca hecha a mano con tela y rellena de algo que crujía al tacto. Tenía aproximadamente 20 centímetros de alto, con brazos y piernas de trapo, y lo más perturbador, cabello humano cosido a una cabeza sin rostro. Cabello largo, negro, que reconocí inmediatamente. Era igual al mío. El objeto cayó de mis manos como si quemara. Mi mente racional buscaba explicaciones. Tal vez era algo que mi abuela había hecho años atrás, un juguete viejo. Pero ¿por qué estaba sobre la mesa? ¿Por qué no lo había visto antes? Y entonces escuché la voz. Era apenas un susurro, tan bajo que al principio pensé que lo había imaginado, pero luego vino de nuevo, más claro esta vez, una voz de mujer, anciana, que venía de algún lugar profundo de la casa. Carlos, mi nombre. Alguien había susurrado mi nombre. Salí corriendo. No me avergüenza admitirlo. Salí de esa casa como si el diablo me persiguiera, tropezando con mis propios pies, sin mirar atrás, hasta estar dentro de mi coche con las puertas cerradas. Arranqué el motor con manos temblorosas y conduje de regreso al pueblo sin importarme los baches del camino. Encontré una pequeña posada junto a la plaza. La dueña, una mujer de unos 60 años llamada Lucía, me miró con curiosidad cuando me vio llegar tan alterado. Le dije que necesitaba una habitación y ella asintió sin hacer preguntas, aunque sus ojos revelaban que sabía más de lo que decía. Esa noche, acostado en la cama de la posada, traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. El estrés del duelo, el cansancio del viaje, la sugestión de estar en una casa vieja y abandonada.
Mañana volvería con luz de día y todo tendría sentido. Pero no podía quitarme de la cabeza ese muñeco y esa voz, mi nombre susurrado en el vacío. A la mañana siguiente, después de un desayuno en el comedor de la posada, Lucía se sentó frente a mí con una taza de café. «Fuiste a la casa de doña Esperanza», dijo. No era una pregunta. Asentí, preguntándome cómo lo sabía. Pueblos pequeños, supuse, todos saben todo. «¿Viste algo extraño?», preguntó con un tono que me puso los pelos de punta. Dudé, pero algo en su mirada me hizo decidir ser honesto. Le conté sobre el muñeco, sobre la voz. Esperaba que se riera, que me dijera que estaba loco, pero en cambio su expresión se volvió grave. «Tu abuela», comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. «Era una mujer especial. Tenía dones que la mayoría de la gente no entendía. Podía ver cosas, saber cosas, y también podía proteger». «¿Proteger de qué?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Lucía miró alrededor, como si temiera que alguien pudiera escuchar. El comedor estaba vacío salvo por nosotros. «Hay algo en esa casa, Carlos. Algo que tu abuela mantuvo atrapado durante muchos años. Ella me lo dijo una vez, poco antes de enfermar. Me dijo que cuando ella muriera, la protección se debilitaría. Me dijo». Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Me dijo que si alguien de la familia volvía estarían en peligro. Sentí un frío recorrer mi espina dorsal. ¿Qué clase de peligro? Tu abuela nunca me dio detalles. Solo dijo que había hecho un pacto hace mucho tiempo, cuando era joven. Un pacto para proteger a su familia, pero que requería de ella mantener algo encerrado en esa casa. Algo que no podía ser liberado. Quise reír. Quise decirle que eso era ridículo, superstición de pueblo. Pero el recuerdo de esa voz susurrando mi nombre, del muñeco con mi cabello, me mantenía en silencio. «¿Qué debo hacer?», pregunté finalmente. «Vende la casa. Hazlo rápido y no vuelvas nunca. Olvídate de ella». Lucía se levantó, dando por terminada la conversación. Antes de irse, añadió: «Tu abuela te amaba, Carlos. Por eso te dejó la casa a ti y no a otros miembros de la familia. Sabía que tú podrías manejar esto. Pero para manejar algo, primero tienes que entender qué es». Sus palabras resonaron en mi mente todo el día. Debí haberle hecho caso. Debí haber buscado un comprador inmediatamente y largarme de ese pueblo. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que marca la diferencia entre vivir en paz y destruir tu propia cordura, me impulsó a regresar a la casa. Esta vez fui preparado. Llevaba una linterna potente, mi celular cargado, y había llegado temprano en la mañana cuando el sol estaba alto. También llevaba conmigo cierta determinación. Si había algo en esa casa, necesitaba entenderlo. Necesitaba saber qué fue lo que mi abuela hizo, qué fue lo que protegió durante tantos años. La casa lucía menos amenazante bajo la luz del día. Entré con paso firme, dirigiéndome directamente al comedor. El muñeco ya no estaba sobre la mesa. Lo busqué por todas partes, pero había desaparecido. Comencé una búsqueda sistemática. Revisé cada habitación, cada armario, cada rincón. Buscaba pistas, algo que me explicara qué estaba pasando. En el dormitorio de mi abuela, encontré una vieja caja de madera guardada en el fondo de su armario. Estaba cerrada con un candado oxidado que forcé con un destornillador que encontré en la cocina. Dentro había papeles viejos, fotografías amarillentas y un cuaderno de pasta negra con páginas ajadas. Lo abrí con manos temblorosas. Eran diarios. Los diarios de mi abuela, escritos a lo largo de décadas. Comencé a leer, al principio por curiosidad, luego con creciente horror. Las primeras entradas databan de 1952, cuando mi abuela tenía apenas 18 años. Hablaba de un hombre al que había amado, Tomás, que había muerto en un accidente. Hablaba de su desesperación, de su negativa a aceptar la pérdida. Y luego hablaba de una mujer. «Hoy conocí a la señora del monte», escribía con letra temblorosa. «Dicen que puede traer de vuelta a los muertos, que conoce secretos que la iglesia condena. Dicen que vive en una cueva en lo profundo del bosque y que solo aparece cuando alguien la necesita desesperadamente. Y yo la necesito.
Necesito a Tomás de vuelta. Las siguientes entradas relataban su búsqueda de esta mujer misteriosa, cómo la encontró finalmente en una cueva oscura, iluminada apenas por velas negras, cómo la señora del monte, una anciana con ojos completamente blancos y una sonrisa que helaba el alma, le ofreció un trato. «Puedo traer a Tomás de vuelta», había dicho la bruja, «pero todo tiene un precio. El equilibrio debe mantenerse, una vida por una vida, pero no cualquier vida, la vida de alguien de tu sangre, alguien que aún no ha nacido pero que nacerá, el primogénito de tu primogénito». Mi abuela había aceptado, Dios mío, había aceptado en su desesperación juvenil, pero cuando Tomás regresó, o lo que fuera que regresó usando el cuerpo de Tomás, ella se dio cuenta del terrible error que había cometido. Lo que volvió no era su amor, era algo más, algo hambriento y oscuro que la miraba con ojos vacíos. «No puedo deshacerlo», escribía días después. «La señora del monte se ríe cuando le ruego que rompa el pacto. Dice que un trato es un trato, pero me ofrece otra opción. Puedo aprisionarlo. Puedo mantenerlo atado a esta casa, usando mi propia fuerza vital como ancla. Mientras yo viva, mientras mi sangre alimente la protección, él no podrá cumplir el pacto, no podrá tomar lo que se le prometió». Y eso fue lo que hizo. Durante más de 60 años, mi abuela mantuvo a esa cosa, ese no Tomás, atrapado en la casa. Usó rituales que aprendió de la misma bruja, símbolos que pintó en las paredes bajo capas de cal, objetos protectores escondidos en los cimientos. Vivió allí toda su vida, sola después de que mi abuelo murió, soportando el peso de su error juvenil para proteger a su familia. Pero ahora ella estaba muerta, y la protección se estaba debilitando. Cerré el diario con manos temblorosas. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de leer. ¿Era real? ¿O eran solo delirios de una mujer anciana? Pero entonces recordé el muñeco, la voz, la advertencia de Lucía, y recordé algo más, algo que me heló la sangre. Yo era el primogénito del primogénito. Mi madre había sido la primera hija de mi abuela. Yo era su primer hijo. El pacto hablaba de mí. Un crujido sobre mi cabeza me hizo levantar la vista bruscamente. El techo de madera gemía como si algo pesado caminara por el piso superior. Pasos lentos, arrastrándose, dirigiéndose a la escalera. Me levanté de golpe, el diario cayendo al suelo. Tenía que salir ahora. Pero cuando me giré hacia la puerta, me detuve en seco. Había algo al pie de la escalera. Una silueta oscura, borrosa en la penumbra. Tenía forma humana, pero algo en sus proporciones estaba mal. Demasiado alto, demasiado delgado, con extremidades que colgaban de forma antinatural. Y entonces habló, con la voz de mi abuela. «Carlos, mi niño, has venido. Finalmente has venido». No era ella. Sabía que no era ella. Pero el sonido de su voz, tan familiar, tan amada, casi me quiebra. «Ella me mantuvo atrapado tanto tiempo», continuó la cosa con voz de mi abuela. «Tanto sufrimiento, tanto dolor, pero ahora está libre. Ahora puedo completar lo que se me prometió. Puedo finalmente cobrar lo que se me debe». «Vete», logré decir, aunque mi voz sonaba débil incluso a mis propios oídos. «No voy a dejarte tomar nada». La figura se rió. Era una risa horrible, como el sonido de huesos rompiéndose. «No tienes opción, niño. El pacto está sellado con sangre, tu sangre. Eres mío desde antes de nacer. Siempre lo has sido». La cosa comenzó a moverse hacia mí, sus movimientos espasmódicos, poco naturales. Retrocedí, mi espalda golpeando contra la pared. Mis ojos buscaban desesperadamente una salida, pero la única puerta estaba bloqueada por esa presencia. Entonces recordé algo del diario, algo sobre símbolos protectores. Mi abuela los había pintado en las paredes, bajo capas de cal. ¿Seguirían allí? ¿Tendrían aún poder? Mi mano tanteó la pared detrás de mí. Sentí irregularidades en la superficie, lugares donde la cal nueva no había cubierto completamente lo que había debajo. Rasqué con las uñas, desesperado, arrancando pedazos de pintura. La cosa gritó, un sonido horrible, inhumano, que hizo vibrar las ventanas. Se tambaleó hacia atrás, como si lo que yo estaba haciendo le causara dolor físico.
No, rugió, ya sin intentar imitar la voz de mi abuela. Es mío. Me lo prometieron. Continué raspando, revelando más del símbolo oculto. Era una especie de estrella dentro de un círculo, con letras que no reconocía escritas alrededor. Conforme más lo descubría, más parecía debilitarse la entidad. Pero entonces se recompuso, se enderezó, creciendo de alguna manera, volviéndose más sólido, más real. Sus ojos, ahora podía verlos claramente, eran pozos de oscuridad absoluta. Eres inteligente, siseó, como ella, pero no es suficiente. Los símbolos la protegieron a ella porque era quien hizo el pacto, pero tú eres parte del pago. Ellos no te protegerán, nada puede protegerte de mí. Tenía razón, lo supe en ese momento con terrible claridad. Los símbolos podían debilitarlo, ralentizarlo, pero no podían detenerlo de tomar lo que consideraba suyo por derecho. La entidad avanzó nuevamente, y esta vez no retrocedió ante los símbolos. Podía sentir su presencia como un frío antinatural que penetraba hasta los huesos. El aire mismo parecía espesarse, dificultando la respiración. «Será rápido», susurró, ahora tan cerca que podía oler su aliento, un hedor a tierra mojada y descomposición. «No sufrirás, solo déjate ir, acepta lo inevitable». Una de sus manos, ¿eran manos?, se extendió hacia mi rostro. Cerré los ojos, mi mente corriendo desesperadamente buscando una salida que sabía no existía. Entonces, un grito, pero no mío, de la cosa. Un grito de sorpresa y dolor. Abrí los ojos. La entidad se había retirado, retorciéndose, y entre nosotros había aparecido algo nuevo, una luz tenue, casi imperceptible, pero que parecía repeler a la criatura como si fuera fuego vivo. La luz tomó forma gradualmente, una forma humana, una mujer anciana, transparente, apenas visible pero inconfundible. Mi abuela, Esperanza, siseó la cosa, su voz cargada de odio. «Estás muerta, ya no puedes detenerme». «No», respondió el espectro de mi abuela, su voz sonando desde muy lejos pero clara. «No puedo detenerte, pero puedo darte lo que realmente quieres». La entidad se quedó quieta, cautelosa. «¿Qué? Me quieres a mí, Tomás. Siempre me has querido a mí. Yo fui quien te trajo de vuelta. Yo fui quien te encerró. Tu rabia, tu hambre, siempre fue por mí, no por mi familia». Mi abuela se giró hacia mí, y sus ojos, Dios, sus ojos se veían tan cansados, me miraron con un amor profundo. «Carlos, corre. Cuando te diga, corre, y no mires atrás». «Abuela, no. Tu vida por la suya», continuó ella, ignorándome, dirigiéndose a la criatura. «Déjalo ir y toma lo que queda de mi espíritu. Átame a ti para siempre. Eso es lo que siempre quisiste, ¿no es cierto? Tenerme cerca, para siempre». La cosa consideró esto. Luego, lentamente, asintió. «¡Corre!», gritó mi abuela. No quería. Quería quedarme a encontrar otra forma, pero sus ojos me suplicaban, y entendí. Este era su última oportunidad de enmendar el error que había cometido décadas atrás. Su última oportunidad de salvarnos a todos nosotros. Corrí. Detrás de mí escuché sonidos que aún me persiguen en pesadillas. Gritos, tanto de la criatura como de mi abuela. El sonido de algo desgarrándose, un destello de luz tan brillante que iluminó toda la casa por un instante. Y luego, silencio. No me detuve hasta llegar a mi coche. Arranqué y conduje sin mirar atrás, mis ojos ardiendo con lágrimas que finalmente se permitían caer. Conduje hasta la ciudad, un viaje de 6 horas que hice en 4, sin parar ni una sola vez. Eso fue hace 7 años. Nunca volví a San Miguel del Monte. Contraté a una empresa para que vendiera la casa sin que yo tuviera que regresar. Se la quedó una pareja de artistas de la ciudad que querían un retiro en las montañas. Espero que sean felices allí. Espero que nunca encuentren el diario de mi abuela escondido bajo las tablas del piso de su dormitorio, donde lo dejé caer en mi huida. A veces, en las noches silenciosas, creo escuchar la voz de mi abuela. No susurrando mi nombre con amenaza, sino con cariño, como cuando era niño. Diciéndome que está bien, que descanse, que me ama.
No sé si su espíritu encontró paz, no sé si la entidad fue destruida o simplemente satisfecha. No sé si mi abuela está atrapada en algún limbo horrible, pagando eternamente por un error que cometió cuando era apenas una niña desesperada por el amor. Lo que sí sé es esto: los pactos son reales, las brujas son reales, y el amor de una abuela es lo suficientemente poderoso como para desafiar incluso a la muerte misma. Cada año, en el aniversario de su muerte, enciendo una vela por ella. No rezo, ya no sé a quién o qué rezarle, pero me siento en la oscuridad y le hablo. Le cuento sobre mi vida, sobre las cosas que está perdiéndose. Le agradezco por su sacrificio, incluso si ella no puede oírme. Y algunas veces, solo algunas veces, la llama de la vela titila de una forma que no puede ser explicada por corrientes de aire. Y me gusta pensar que es ella, diciéndome que me escucha, que a pesar de todo, todavía está cuidándome, como siempre lo hizo, como siempre lo hará. Así termina la historia que Carlos me compartió. No ha vuelto a ese pueblo, y dice que nunca lo hará. Cada tanto me escribe para contarme que sigue encendiendo esas velas, manteniendo viva la memoria de su abuela. Si esta historia te impactó, o si alguna vez has vivido algo que no puedes explicar, me encantaría leerlo en los comentarios. A veces, compartir estas experiencias nos ayuda a entender que no estamos solos en lo que hemos vivido. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Hay muchas más historias esperando ser contadas. Descansa bien esta noche y nos escuchamos en la próxima. Esta historia me la envió un seguidor llamado Sebastián, quien trabajaba como operador técnico en una estación de radio en Rosario, Argentina. Lo que me contó sobre sus últimas noches en esa estación me dejó sin dormir durante días. Si tú también tienes una experiencia relacionada con transmisiones extrañas, voces que no deberían estar ahí, o mensajes que vienen de ningún lugar, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. A veces la tecnología capta cosas que no estamos preparados para escuchar. Ahora, déjame llevarte a una cabina de radio en las primeras horas de la madrugada, donde Sebastián descubrió que no todas las voces que se transmiten pertenecen a los vivos. Me llamo Sebastián y durante 4 años trabajé como operador técnico nocturno en Radio Milenio FM, una estación pequeña en Rosario. Era un trabajo solitario pero bien pagado. Mi turno comenzaba a medianoche y terminaba a las 6 de la mañana. Durante esas horas, yo era el único empleado en todo el edificio. La estación ocupaba el 3er piso de un edificio antiguo en el centro de la ciudad. En los pisos inferiores había oficinas vacías que solían alquilarse pero que llevaban años desocupadas. El dueño del edificio vivía en Buenos Aires y raramente venía a Rosario. Básicamente, después de medianoche, ese edificio de 5 pisos era completamente mío. Mi trabajo era simple: supervisar la transmisión automatizada durante la noche, asegurarme de que no hubiera fallas técnicas, cambiar la programación según el horario establecido y responder cualquier emergencia. La mayor parte del tiempo estaba solo en la cabina de control, rodeado de pantallas, mezcladores de sonido y el suave zumbido constante de los equipos. Me gustaba. Soy introvertido por naturaleza. La soledad no me molestaba. Traía mi laptop, veía series, leía, a veces dormitaba cuando la programación era estable. Era un trabajo fácil. Eso fue hasta octubre de 2022. La noche del 12 de octubre llegué a mi turno como siempre. El locutor del turno vespertino, Matías, estaba terminando su programa en vivo. Me saludó con un gesto mientras hablaba al micrófono y 5 minutos después se fue, dejándome solo. Activé la programación nocturna automatizada, una mezcla de música suave, algunos programas pregrabados de entrevistas y ocasionales tandas publicitarias. Me acomodé en mi silla giratoria con mi café y abrí mi laptop. Todo transcurrió con normalidad hasta aproximadamente la 1:30 de la madrugada. Estaba viendo un video cuando noté algo extraño en uno de los medidores de audio. Había un pico de volumen que no debería estar ahí. La programación en ese momento era música instrumental suave, sin voces, pero el medidor mostraba actividad vocal.
Fruncí el ceño y subí el volumen de los monitores de la cabina para escuchar la transmisión en vivo. La música instrumental estaba sonando normalmente, pero debajo de ella, muy suave, casi imperceptible, había algo más, una voz, o más bien un murmullo, como si alguien estuviera susurrando por debajo de la música. Revisé todos los equipos. No había ningún micrófono activo. La señal venía directamente de los archivos de audio pregrabados. No debería haber ninguna voz. Aumenté el volumen del canal específico, aislándolo. El murmullo se hizo más claro. Era definitivamente una voz masculina, hablando en un tono bajo, urgente, pero no podía distinguir las palabras. Revisé los niveles de todas las fuentes de audio. Todo estaba normal. No había interferencia de ninguna frecuencia externa. La voz simplemente estaba ahí. Después de unos 5 minutos, desapareció. La música continuó normalmente. Probablemente fue alguna interferencia extraña, pensé. A veces las ondas de radio captan cosas raras. Conversaciones de radioaficionados, señales de taxis, cualquier cosa. Anoté el incidente en el registro técnico y continué con mi turno. Pero a las 3 de la mañana sucedió de nuevo. Esta vez estaba más alerta. El medidor de audio mostró actividad vocal y inmediatamente aislé el canal. La voz estaba ahí otra vez, pero ahora era más fuerte, más clara, y estaba hablando en español. ¿Pueden escucharme? ¿Alguien puede escucharme? Por favor. Necesito que alguien me escuche. La piel se me erizó. Agarré los auriculares y me los puse, aumentando el volumen todo lo que pude. La voz se hizo perfectamente audible, aunque todavía debajo de la música de fondo. Estoy atrapado, no sé dónde estoy, todo está oscuro, hace tanto frío. ¿Alguien puede escucharme? Por favor, digan que pueden escucharme. Mi corazón latía rápido. Esto no era una interferencia normal. Esta voz sonaba desesperada. Real. Agarré el micrófono de la cabina. Técnicamente no debía interrumpir la programación, pero esto parecía una emergencia. Hola, te escucho. ¿Dónde estás? ¿Necesitas ayuda? La voz se detuvo inmediatamente. Silencio total, excepto la música de fondo. Esperé. 30 segundos, 1 minuto. Entonces la voz regresó, pero ahora sonaba diferente, sorprendida. ¿Me escuchaste? ¿De verdad me escuchaste? Sí, te escucho. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? No lo sé. No lo sé. Estoy en algún lugar oscuro. No puedo ver nada. No puedo moverme. Solo puedo hablar, pero nadie me escucha nunca. Tú eres el primero en años. ¿Años? ¿Qué quieres decir con años? He estado aquí tanto tiempo, hablando, gritando, y nadie me escucha. Nadie responde. Pensé que estaba solo. Pensé que era el único. ¿El único qué? No entiendo. ¿Estás herido? ¿Necesitas que llame a alguien? La voz dejó escapar algo entre una risa y un sollozo. Ya es demasiado tarde para llamar a alguien. Para mí ya es demasiado tarde. Pero tú puedes escuchar. Eso significa que eres especial, o que pronto estarás aquí conmigo. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. ¿Qué quieres decir con eso? Este lugar, este edificio, está lleno de voces. Todos atrapados, todos hablando, pero nadie escucha, solo la radio. La radio nos escucha, la radio nos captura. Esto no tiene sentido. ¿Quién eres? Dame tu nombre. Hubo una pausa larga. Luego, mi nombre era Fernando, Fernando Castillo. Trabajaba ahí, en esa estación, hace mucho tiempo. El nombre me sonaba vagamente familiar, como si lo hubiera escuchado antes, pero no recordaba dónde. Fernando, ¿qué te pasó? No lo recuerdo completamente, solo fragmentos. Estaba trabajando de noche, como tú, solo en el edificio. Escuché algo en las transmisiones, una voz pidiendo ayuda, igual que yo ahora, y fui a investigar, fui al sótano. Y entonces, la voz se cortó. La música continuó normalmente. Los medidores de audio volvieron a niveles normales. Fernando, ¿sigues ahí? Fernando, nada, se había ido. Me quedé sentado, con los auriculares todavía puestos, con el corazón latiendo salvajemente. ¿Qué acababa de pasar? ¿Era una broma? ¿Alguien había hackeado nuestra señal?
pero la señal estaba encriptada, y la voz había respondido directamente a mis preguntas en tiempo real. No era una grabación. Busqué en internet. Fernando Castillo, Radio Milenio Rosario. Los resultados me helaron la sangre. Fernando Castillo había sido operador técnico nocturno de Radio Milenio FM en 2003. Había desaparecido una noche de noviembre. Llegó a su turno y nunca salió. Su auto estaba todavía en el estacionamiento a la mañana siguiente, pero él había desaparecido sin dejar rastro. La policía investigó. Revisaron todo el edificio. Nada. No había señales de lucha, no había sangre, no había pistas. Fernando simplemente se había desvanecido. El caso se enfrió. Nunca fue resuelto. Fernando Castillo seguía oficialmente desaparecido, y yo acababa de hablar con él, o con algo que decía ser él. Miré el reloj. Eran las 3:20 de la madrugada. Todavía faltaban casi 3 horas para que terminara mi turno. 3 horas solo en este edificio. No, pensé, no voy a quedarme aquí. Voy a llamar al gerente. Voy a reportar una emergencia técnica y me voy a ir. Pero antes de que pudiera tomar mi teléfono, todas las luces del estudio se apagaron. La oscuridad fue total, absoluta. Las únicas fuentes de luz eran las pequeñas luces LED de los equipos, creando un resplandor fantasmal verde y rojo en la oscuridad. Mierda, susurré. Busqué mi teléfono a tientas y activé la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando la cabina exactamente como estaba. Nada había cambiado, pero el silencio era opresivo. Y entonces escuché algo que hizo que mi sangre se congelara. Pasos, viniendo del pasillo exterior. Alguien estaba caminando afuera de la cabina. Tap, 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 tap. Pasos lentos, pesados, acercándose a la puerta. La puerta de la cabina era de vidrio. Apunté mi linterna hacia ella. No había nadie en el pasillo, pero los pasos continuaban. Tap, 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 cada vez más cerca. Y entonces se detuvieron. Justo frente a la puerta. Contuve la respiración. Mi linterna temblaba en mi mano, iluminando la puerta vacía. Entonces, lentamente, la manija comenzó a girar. No había nadie tocándola. Simplemente giraba sola, centímetro a centímetro. «Aléjate», grité. «Quien quiera que seas, aléjate». La manija dejó de moverse. Y entonces escuché la voz otra vez, pero esta vez no venía de los equipos de audio, venía del pasillo, justo del otro lado de la puerta. Dije que pronto estarías aquí conmigo, no mentía. No soy Fernando, no soy tú, déjame en paz. No soy solo Fernando, somos muchos, todos los que desaparecieron aquí, todos los que escucharon las voces, todos atrapados. Y ahora tú nos escuchaste, ahora estás conectado. Ahora eres parte de esto. No, yo no soy parte de nada. Una risa. Múltiples voces riendo al unísono. Algunas masculinas, algunas femeninas. Todas muertas de frío, vacías de humanidad. El sótano. Ve al sótano. Ahí es donde todo comenzó. Ahí es donde estamos. Ven con nosotros. Únete a nosotros. No voy a ir a ningún maldito sótano. Entonces nunca entenderás, nunca te liberarás. Las voces te seguirán, cada transmisión, cada frecuencia. Nos escucharás siempre, a menos que vengas, a menos que veas la verdad. Las luces se encendieron repentinamente. El pasillo estaba vacío. Los equipos volvieron a funcionar normalmente. La programación continuaba como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado. Podía sentirlo. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla. Cada noche que trabajaba, las voces regresaban. No solo la de Fernando, había otras, docenas de otras voces, todas susurrando, todas hablando al mismo tiempo, todas debajo de la música, debajo de los programas, siempre ahí. Intenté ignorarlas, intenté bajar el volumen de los monitores, usar tapones para los oídos, pero no importaba. Las escuchaba de todas formas, en mi cabeza, como si se hubieran instalado en mi mente, y todas decían lo mismo: ve al sótano. El 4.º día no pude más, tenía que saber, tenía que entender qué estaba pasando. A las 2 de la madrugada, agarré una linterna grande, dejé la cabina de control y bajé las escaleras hacia el sótano.
El edificio tenía 2 sótanos. El primero era relativamente normal, área de almacenamiento, cuarto de mantenimiento, el antiguo calentador de agua. Pero había una puerta al fondo que llevaba al segundo sótano. Una puerta de metal oxidado con un candado viejo. El candado estaba abierto. No debería estar abierto. Nadie bajaba al segundo sótano. Según el gerente, estaba sellado desde hacía años por problemas de humedad. Empujé la puerta lentamente. Chirrió en sus bisagras oxidadas. Detrás había una escalera de concreto descendiendo a la oscuridad absoluta. Bajé lentamente. El aire se volvía más frío con cada escalón, más denso, más difícil de respirar. El segundo sótano era un espacio amplio con techo bajo, columnas de soporte y paredes de ladrillo desnudo. Mi linterna revelaba cajas viejas, muebles abandonados, cables eléctricos colgando del techo. Y entonces vi algo que hizo que se me detuviera el corazón. En el centro del sótano había equipos de radio, equipos antiguos, de los años 60 o 70, transmisores, receptores, antenas improvisadas, todo conectado de forma caótica con cables que se entrelazaban como una telaraña, y los equipos estaban encendidos. Las luces indicadoras parpadeaban, los medidores de señal se movían. Algo estaba transmitiendo. Me acerqué lentamente. Había un micrófono viejo en el centro de la instalación, y estaba activo. La luz roja de "en vivo" brillaba débilmente. Entonces escuché las voces, todas las voces, viniendo de los equipos, docenas, quizás cientos de voces, todas hablando al mismo tiempo, todas atrapadas en esa transmisión perpetua, todas repitiendo fragmentos de conversaciones, gritos, súplicas, risas, un caos absoluto de sonido humano destilado en su forma más pura y aterradora. Y entendí, alguien había construido esto, hace décadas, un experimento, un intento de capturar algo, voces, almas, conciencias, no lo sé, pero funcionaba, de alguna manera horrible, funcionaba. Y cada persona que desaparecía en este edificio quedaba atrapada ahí, en esa transmisión sin fin, sus voces capturadas, reproducidas eternamente, filtrándose a través de las frecuencias de radio, buscando desesperadamente ser escuchadas. Fernando. Y muchos otros antes que él. Una voz se destacó entre el caos. La de Fernando. Ahora entiendes, ahora ves. La única forma de liberarnos es destruirlo. Destruye los equipos, corta la transmisión, libéranos. Mi mano temblaba mientras me acercaba al panel principal. Había interruptores, cables, fusibles. Podía simplemente arrancar todo, destruir la instalación. Pero entonces otra voz habló, más vieja, más profunda, más aterradora. Si lo destruyes nos liberarás, pero también morirás. La energía contenida aquí es inmensa, una retroalimentación, una explosión de frecuencias, te destrozará la mente, te matará. Me quedé paralizado, con la mano extendida hacia los cables. Pero si no lo haces, continuó la voz, eventualmente te absorberá, como hizo con nosotros. Ya estás conectado, ya nos escuchaste, es solo cuestión de tiempo. Una trampa. Era una trampa perfecta. Destruirlo me mataría. No destruirlo me condenaría lentamente. Entonces tuve una idea desesperada. No lo destruiría, lo desconectaría. Cortaría la energía gradualmente, no de golpe. Desmantelaría el sistema pieza por pieza, permitiendo que la energía se disipara lentamente. Pasé las siguientes 3 horas trabajando metódicamente. Desconecté cables uno por uno. Apagué transmisores gradualmente. Desarmé la instalación con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba. Las voces gritaban, suplicaban, me maldecían. Me rogaban que me detuviera, me rogaban que continuara. Un caos de opiniones contradictorias, pero continué, hasta que finalmente el último transmisor se apagó, la última luz se extinguió. Silencio, silencio completo por primera vez en horas. Y entonces, muy suave, escuché un suspiro colectivo, como si cientos de personas hubieran exhalado su último aliento al mismo tiempo. Y luego, nada. Subí del sótano cuando estaba amaneciendo. El edificio se sentía diferente, más ligero,
como si un peso invisible hubiera sido levantado. Nunca le conté a nadie lo que encontré. ¿Quién me creería? Simplemente renuncié al día siguiente, citando razones personales. Radio Milenio cerró 3 meses después. Problemas financieros, dijeron. Pero yo creo que el edificio simplemente ya no tenía la energía oscura que lo había mantenido activo durante décadas. El edificio fue demolido el año pasado. Ahora hay un estacionamiento en su lugar. Pero a veces, cuando paso en auto por ahí tarde en la noche, apago la radio. Porque ocasionalmente, muy ocasionalmente, todavía escucho voces en las estáticas entre estaciones. Voces que susurran, gracias, o tal vez sea solo mi imaginación. Tal vez fueron liberados realmente, o tal vez algunas voces nunca encuentran el silencio completo. No lo sé, y prefiero no averiguarlo. Eso es lo que pasó según Sebastián me contó. Me dijo que jamás volvió a trabajar en radio, que ahora tiene un empleo completamente diferente, lejos de cualquier tipo de transmisión. Si esta historia te impactó tanto como a mí, déjame saber en los comentarios qué piensas. Y si alguna vez trabajaste en radio, televisión o cualquier medio de comunicación y experimentaste algo inexplicable, me encantaría conocer tu versión. A veces ayuda a saber que no estamos solos en estas experiencias. Descansa bien, cuídate mucho y nos escuchamos pronto en la siguiente historia. Bedim. Recibí este testimonio de Andrea, una seguidora que trabaja como enfermera en un hospital de la ciudad. Cuando leí su mensaje, tuve que releerlo 3 veces para asegurarme de que había entendido bien. Si tú también tienes algo que contar, algo que te haya pasado y no puedas explicar, déjamelo en los comentarios. Me emociona cada vez que comparten sus experiencias conmigo. Ahora, déjame contarte lo que Andrea vivió durante sus turnos nocturnos en la sala de pediatría. Una experiencia que la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Llevo 11 años trabajando como enfermera, pero lo que me pasó hace 2 años me hizo considerar seriamente dejar esta profesión para siempre. Aún no lo he hecho porque en el fondo sé que los niños me necesitan, pero hay noches en las que me cuesta entrar a ese hospital, sabiendo lo que sé ahora. Todo comenzó en octubre. Yo trabajaba en el turno nocturno de la sala de pediatría del Hospital General San Rafael, un edificio viejo en el centro de la ciudad que había sido construido en los años 40. Era un lugar con historia, y no toda ella agradable. Durante la guerra había funcionado como morgue temporal. Luego, en los 70, hubo un incendio en el ala este que mató a 17 pacientes. Pero esas eran solo historias, leyendas urbanas que los empleados más antiguos contaban para asustar a los nuevos. O eso pensaba yo. La sala de pediatría estaba en el 3er piso. Era un área grande dividida en habitaciones individuales y una sala común para los casos menos graves. Durante la noche, el equipo se reducía a 2 enfermeras, un residente de guardia y un par de auxiliares. El silencio en esos pasillos era casi absoluto, roto apenas por el pitido ocasional de los monitores y los pasos amortiguados sobre el linóleo gastado. La primera vez que la vi fue un martes. Eran las 3 de la mañana, esa hora en la que el mundo parece suspendido entre la vigilia y el sueño. Yo estaba terminando mi ronda de chequeo, revisando que cada niño estuviera durmiendo tranquilo, que los goteros estuvieran funcionando correctamente, que los niveles de oxígeno fueran estables. Entré a la habitación 307. Era una sala individual que ocupaba un niño de 7 años llamado Mateo. Había ingresado 3 días antes con neumonía severa y estaba respondiendo bien al tratamiento. Lo encontré dormido, su pequeño pecho subiendo y bajando con un ritmo constante. Verifiqué sus signos vitales en el monitor, todo normal. Fue al girarme para salir cuando la vi. Había una mujer de pie junto a la ventana. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia la oscuridad exterior. Llevaba lo que parecía un vestido largo y oscuro, y su cabello negro caía lacio hasta la mitad de su espalda. Mi primer pensamiento fue que era una familiar del niño que había logrado colarse después del horario de visitas. Eso pasaba a veces. Madres desesperadas que sobornaban a los guardias de seguridad o encontraban ventanas abiertas. Disculpe, dije en voz baja para no despertar a Mateo.
Las visitas terminaron a las 9. Va a tener que... Ella se giró. Y no tenía rostro. Quiero decir, tenía la estructura de un rostro, la forma de una cabeza, el cabello enmarcándola. Pero donde debían estar los ojos, la nariz, la boca, solo había una superficie lisa y blanca, como porcelana sin pintar. Grité. No pude evitarlo. Un grito corto y agudo que despertó a Mateo instantáneamente. El niño se incorporó en la cama, asustado y desorientado. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?», preguntó con voz somnolienta. Parpadeé y la mujer había desaparecido. La ventana estaba cerrada. La habitación estaba vacía salvo por Mateo y yo. «Nada, cariño», logré decir, forzando una sonrisa mientras mi corazón martilleaba en mi pecho. «Solo me asusté con una sombra. Vuelve a dormir». Le acomodé las mantas con manos temblorosas y salí de la habitación. En el pasillo, me apoyé contra la pared, tratando de recuperar la compostura. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Una alucinación? ¿El cansancio jugándome una mala pasada? Mariana, la otra enfermera de turno, me encontró ahí. «¿Estás bien?», te oí gritar. Yo creí ver algo, alguien, pero no había nadie. Mariana me miró con una expresión extraña. Luego bajó la voz. «¿En qué habitación?». «La 307, con el niño Mateo». Ella palideció visiblemente. «Andrea, esa habitación tiene historia». Me llevó a la sala de enfermeras, nos sirvió café de la cafetera eternamente encendida y me contó. Hace 20 años la habitación 307 había sido ocupada por una niña de 8 años llamada Sofía. Había ingresado con leucemia avanzada. Su madre, una mujer llamada Elena Morales, prácticamente vivía en el hospital, negándose a dejar sola a su hija ni un momento. Pero los tratamientos no funcionaron. Sofía empeoró rápidamente. Los doctores le dijeron a Elena que era cuestión de días, tal vez horas. La recomendación era mantenerla cómoda, dejar que se fuera en paz. Elena no pudo aceptarlo. Comenzó a comportarse de forma extraña, me contó Mariana, sus manos temblando ligeramente alrededor de su taza de café. Traía cosas raras al hospital, velas negras, hierbas que olían horrible, frascos con líquidos que nunca supimos qué eran. Las enfermeras trataron de detenerla, pero ella suplicaba. Decía que solo quería que su hija se sintiera mejor. Una noche, Elena fue encontrada en la habitación realizando algún tipo de ritual. Había dibujado símbolos en el piso con lo que parecía ser sangre. Más tarde se confirmó que era su propia sangre, y estaba recitando palabras en un idioma que nadie reconoció. Sofía yacía inmóvil en la cama, apenas respirando. El personal de seguridad la sacó a la fuerza. Le prohibieron la entrada al hospital. Sofía murió 2 días después, sola, sin su madre. ¿Y la madre?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Se suicidó esa misma noche. Se arrojó desde el techo del hospital, desde el 7º piso. Mariana hizo una pausa, pero antes de morir, gritó algo que todos los presentes recordaron. «No me iré sin ella. Nunca me iré sin ella». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Y crees que lo que vi fue? No soy la única que la ha visto. Varios enfermeros y doctores han reportado ver a una mujer de vestido oscuro en esa habitación a lo largo de los años, siempre de espaldas, y cuando se gira... Mariana no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Quise pensar que era una historia para asustar a la novata, aunque yo llevaba años trabajando ahí. Quise creer que lo que había visto era producto de mi imaginación, pero en el fondo sabía que había sido real, demasiado real. Pedí no ser asignada a esa habitación el resto de la noche. Mi supervisora, notando mi estado, accedió sin hacer preguntas. Pero la mujer sin rostro no se quedó en la habitación 307. La siguiente vez que la vi fue una semana después. Estaba haciendo mi ronda de las 4 de la mañana cuando la encontré en la sala común, donde teníamos a 5 niños recuperándose de cirugías menores. Estaba de pie entre 2 camas, inmóvil, con la cabeza ladeada como si estuviera observando a los niños dormir. Esta vez no grité. El terror me paralizó por completo. Me quedé en la puerta, observándola, incapaz de moverme o hacer un sonido. Ella giró la cabeza lentamente hacia mí. Ese rostro blanco y liso,
y aunque no tenía ojos, supe que me estaba mirando. Podía sentir su mirada, pesada y fría como el hielo. Luego, sin ningún movimiento de transición, simplemente dejó de estar ahí. No se desvaneció gradualmente. Un segundo estaba, el siguiente no. Revisé frenéticamente a los niños. Todos dormían profundamente, sus signos vitales normales. Ninguno pareció haber notado nada, pero yo sí lo había notado, y sabía que esto no se detendría. Comencé a investigar. Gasté mis días libres en la biblioteca municipal, buscando información sobre Elena Morales y su hija Sofía. Encontré artículos de periódicos sobre su muerte, fotografías borrosas de Elena siendo escoltada fuera del hospital. En una de las fotos se podía ver su rostro, demacrado, ojeroso, con una expresión de desesperación absoluta. Pero había algo más en su mirada, algo oscuro y decidido. La mirada de alguien que había cruzado una línea de la que no hay retorno. También encontré información sobre la habitación del hospital. Resultó que antes de ser un hospital, el edificio había sido un orfanato. Y antes de eso, en el siglo XIX, había sido una casa privada donde, según los registros históricos, habían ocurrido varias muertes inexplicables de niños. El lugar tenía capas de tragedia, décadas de dolor acumulado en sus paredes. Consulté con un sacerdote, el padre Miguel, un hombre mayor que había trabajado como capellán del hospital durante años. Me escuchó con paciencia. He bendecido esa habitación 3 veces en los últimos 20 años, me dijo, moviendo la cabeza con pesar. Pero siempre regresa. Hay algo en el amor de una madre que trasciende incluso la muerte. Y cuando ese amor se corrompe, cuando se mezcla con desesperación y artes oscuras, suspiró. No sé si puede ser detenido. ¿Qué quiere? ¿Por qué sigue apareciendo? Busca a su hija, o busca reemplazarla. Los espíritus confundidos a menudo no distinguen. Para ella, cada niño enfermo en ese hospital podría ser Sofía. Cada uno es una oportunidad de, no sé, redención, completar lo que empezó. Es difícil saber qué pasa por la mente de algo que ya no es completamente humano. Sus palabras me persiguieron. Busca reemplazarla. La idea me horrorizaba. ¿Qué pasaría si encontraba un niño lo suficientemente débil, lo suficientemente vulnerable? ¿Qué podría hacer? 2 semanas después, llegó un nuevo paciente, una niña de 8 años, la misma edad que Sofía cuando murió, con leucemia. Su nombre era Camila. Cuando vi su expediente sentí que el estómago se me revolvía. Las similitudes eran demasiadas para ser coincidencia. La misma edad, la misma enfermedad. Incluso se parecía físicamente a Sofía según las fotos viejas que había encontrado. Cabello castaño, ojos grandes, complexión delgada. Y, por supuesto, fue asignada a la habitación 307. Le supliqué a mi supervisora que la cambiaran de habitación. Inventé excusas, problemas con el equipo, goteras en el techo, cualquier cosa. Pero el hospital estaba lleno y no había otras habitaciones individuales disponibles. Camila necesitaba aislamiento debido a su sistema inmunológico comprometido. Es solo una habitación, Andrea, me dijo mi supervisora con exasperación. Sé que circulan historias, pero son solo eso. Historias. Concéntrate en tu trabajo. No podía explicarle. Sonaría loca. Tal vez ya lo estaba. La primera noche de Camila en el hospital, me ofrecí voluntariamente para turno extra. No iba a dejar a esa niña sola con lo que fuera que acechaba esa habitación. La madre de Camila, una mujer llamada Patricia, estaba con ella. Se veía exhausta, destruida por la preocupación. Le recordaba tanto a las fotos de Elena que me dolía mirarla. ¿Estará bien mi niña?, me preguntó, sus ojos suplicantes buscando una respuesta que yo no podía darle. Haremos todo lo posible. Fue todo lo que pude decir. A las 10 de la noche Patricia finalmente se fue. Le prometí que llamaría si había cualquier cambio. Camila dormía, sedada por los medicamentos. Su pequeño cuerpo se veía frágil bajo las mantas del hospital. Me senté en una silla junto a su cama. No iba a moverme en toda la noche. Las horas pasaron lentamente. 11, 12, 1 de la mañana. El hospital se sumió en ese silencio peculiar de las horas tempranas, cuando incluso el personal nocturno parece moverse en cámara lenta.
A las 3:15, siempre alrededor de las 3, me di cuenta, sentí que la temperatura en la habitación descendía. Mi aliento se volvió visible en el aire. Los monitores de Camila parpadearon brevemente, y ella apareció. Esta vez no estaba junto a la ventana. Estaba directamente al otro lado de la cama, mirando a Camila, su cabeza sin rostro inclinada en un ángulo que sugería ternura, curiosidad. Me levanté lentamente colocándome entre ella y la niña. No, dije, mi voz temblorosa pero firme. No puedes tenerla, no es tu hija. La mujer sin rostro se quedó inmóvil. Luego, lentamente, levantó una mano. Sus dedos eran largos, demasiado largos, con articulaciones que se doblaban en ángulos incorrectos. Quiso alcanzar a Camila. Extendió esa mano horrible sobre mi hombro, dirigiéndose hacia la niña dormida. ¡No!, grité agarrando su muñeca. Fue un error. En el momento en que toqué su piel, fría como hielo, con una textura que no era piel ni tela sino algo intermedio, todo cambió. De repente ya no estaba en la habitación del hospital. Estaba en otro lugar, oscuro, frío. Podía oír gritos distantes, gritos de niños, gritos de dolor y miedo. Y en medio de esa oscuridad, vi a Elena Morales. No la versión sin rostro y corrupta, la mujer real, atrapada en algún lugar entre la vida y la muerte. Estaba de rodillas, llorando, sus manos extendidas hacia adelante. Frente a ella había una puerta cerrada, y del otro lado de esa puerta podía escuchar la voz débil de una niña llamando, «Mamá». «No puedo llegar a ella», sollozaba Elena. «Hice el ritual, pagué el precio, pero algo salió mal. Ella está atrapada y yo no puedo llegar, no puedo». Su cabeza se giró hacia mí y sus ojos, completamente negros, sin blanco en absoluto, me taladraron con intensidad. «Ayúdame, por favor. Solo quiero estar con mi hija. Solo quiero que esté bien. ¿Es demasiado pedir?». Luego, ese lugar oscuro se desintegró y volví a estar en la habitación del hospital. Estaba en el suelo, temblando, con Mariana y el residente de guardia inclinados sobre mí. «Andrea, ¿qué pasó? Te encontramos inconsciente», decía Mariana, su rostro lleno de preocupación. «La mujer, ¿dónde está? No hay nadie aquí, solo tú y la niña». «¿Qué mujer?». Miré a Camila. Seguía dormida, pero sus signos vitales mostraban algo extraño. Su temperatura había bajado 2 grados, su ritmo cardíaco estaba más lento de lo normal. «Algo le está pasando», dije, levantándome con esfuerzo. «Necesitamos hacer algo. Ahora». El residente revisó a Camila, frunció el ceño, ordenó pruebas adicionales. Durante las siguientes 2 horas, la condición de la niña se estabilizó gradualmente, pero había sido cerca, demasiado cerca. Entendí entonces lo que estaba pasando. Elena, o lo que quedaba de ella, no estaba tratando activamente de lastimar a los niños, pero su mera presencia, su energía corrupta y no muerta, los estaba drenando. Estaba alimentándose de ellos sin darse cuenta, buscando la fuerza para completar su ritual fallido, para alcanzar a su hija al otro lado de esa puerta en la oscuridad. No podía permitir que continuara. Al día siguiente, busqué a alguien que pudiera ayudarme. No un sacerdote esta vez. Algo me decía que las bendiciones tradicionales no funcionarían aquí. Necesitaba a alguien que entendiera de rituales, de pactos oscuros, de cómo deshacer lo que Elena había hecho. Encontré a una mujer llamada Beatriz a través de un amigo de un amigo. Era una curandera, aunque ella prefería el término trabajadora espiritual. Vivía en las afueras de la ciudad en una casa pequeña llena de velas, hierbas colgadas del techo y estantes de frascos con contenidos que prefería no identificar. Le conté todo. Esperaba que se riera o me dijera que estaba loca. En cambio, asintió gravemente. «Un ritual de amarre forzado», dijo. Trató de atar el alma de su hija a este mundo usando su propia sangre y vida como ancla. Pero el ritual requiere que ambas partes estén vivas para funcionar correctamente. Cuando la niña murió primero, creó un desequilibrio. Elena se quedó atrapada en el medio, ni viva ni muerta, y su hija está en algún lugar más allá, pero no puede avanzar porque está atada a su madre. ¿Cómo lo deshacemos? Hay que completar el ritual, darle a Elena lo que busca.
reunirse con su hija, pero hacerlo correctamente esta vez, de forma que ambas puedan descansar. Beatriz me dio instrucciones específicas. Necesitaba ciertas hierbas, velas de colores específicos y algo personal de Elena. Esto último fue lo más difícil de conseguir, pero finalmente logré obtener un anillo que había sido encontrado en su cuerpo después del suicidio y que estaba guardado en las pertenencias no reclamadas del hospital. La noche elegida fue un viernes. La habitación 307 estaba temporalmente vacía. Camila había sido trasladada a otra ala para procedimientos adicionales. Tenía la habitación para mí sola desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, cuando comenzaría el turno diurno. Beatriz me acompañó. Juntas, dibujamos un círculo en el piso usando sal mezclada con cenizas. Colocamos velas en los puntos cardinales, velas blancas para el norte y el sur, negras para el este y el oeste. En el centro del círculo pusimos el anillo de Elena junto con una fotografía de Sofía que había encontrado en los archivos del hospital. Cuando ella aparezca, me instruyó Beatriz, no salgas del círculo sin importar lo que veas o escuches. El círculo te protegerá. Mi trabajo es abrirle un camino, pero tiene que elegir tomarlo. No podemos forzarla. A las 3:15 de la mañana, las velas parpadearon a pesar de que no había corriente de aire. La temperatura descendió hasta que nuestro aliento formaba nubes espesas, y ella apareció, justo en el centro del círculo, entre el anillo y la fotografía. Por primera vez, no estaba de espaldas. Nos enfrentaba directamente, ese rostro liso y sin rasgos dirigido hacia nosotras. Pero había algo diferente en su postura, menos amenazante, más perdida. Beatriz comenzó a hablar, no en español, sino en un idioma que no reconocí, palabras que sonaban antiguas y poderosas. Con cada palabra, las velas ardían más brillantes. El anillo en el centro del círculo comenzó a brillar con una luz tenue. La mujer sin rostro se agachó, tomando el anillo con esos dedos horriblemente largos. Lo sostuvo cerca de donde debería estar su corazón. Entonces, algo increíble sucedió. Su rostro comenzó a cambiar. Los rasgos empezaron a aparecer gradualmente, como si estuvieran siendo dibujados por una mano invisible. Ojos llenos de lágrimas, una nariz, una boca curvada en una expresión de dolor insoportable. Elena Morales, finalmente con rostro de nuevo, nos miró y habló. ¿Dónde está mi niña? Necesito encontrar a mi niña. Ella te está esperando, dijo Beatriz suavemente, señalando hacia un punto en el aire donde, inexplicablemente, podía ver algo. Una luz, una abertura, y en esa abertura, apenas visible, la silueta de una niña pequeña. Elena vio a su hija y sollozó. Extendió sus manos hacia la luz, pero dudó. Los niños, susurró. He lastimado a los niños, he tomado de ellos. Dios mío, ¿qué he hecho? No lo sabías, le dije, encontrando mi voz. Estabas perdida, confundida, pero ahora puedes ir, puedes estar con Sofía, pueden descansar juntas. Elena me miró, sus ojos, ahora completamente humanos, llenos de remordimiento. Lo siento mucho. Lo sé, ella te perdona. Ahora ve. Elena se giró hacia la luz. La abertura se hizo más grande, más brillante, y en ella, Sofía, una niña de 8 años con cabello castaño y una sonrisa dulce, extendió sus brazos hacia su madre. Mamá. Su voz era clara como una campana, llena de alegría. Elena corrió. Literalmente corrió hacia esa luz, hacia su hija. Se abrazaron, dos figuras fusionándose en una sola, en medio de esa luminosidad cegadora. Y luego, la luz se desvaneció. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. La habitación volvió a temperatura normal. El círculo de sal se había desintegrado en polvo fino. Beatriz y yo nos quedamos en silencio durante un largo momento. Luego ella suspiró, cansada pero satisfecha. Se han ido, ambas. Finalmente pueden descansar. Tenía razón. Desde esa noche, nunca volví a ver a la mujer sin rostro. La habitación 307 se sintió diferente, más ligera, más cálida. Otros miembros del personal comentaron que algo había cambiado, aunque no sabían qué. Camila se recuperó. Su tratamiento funcionó mejor de lo esperado.
6 meses después estaba en remisión. Su madre me envía fotos cada tanto. Una niña sonriente jugando en un parque, corriendo en la playa, viviendo la vida que Sofía nunca pudo tener. A veces pienso en Elena y en su amor desesperado que se convirtió en algo oscuro. Pienso en cómo la pérdida puede corromper incluso los sentimientos más puros. Pienso en la línea delgada entre el amor y la obsesión, entre querer salvar a alguien y destruir todo en el intento. Pero también pienso en ese momento final, cuando madre e hija finalmente se reunieron. En la paz que vi en los ojos de Elena antes de que la luz se las llevara. Y me gusta creer que, donde quiera que estén ahora, están juntas y felices. He seguido trabajando en el hospital, en la sala de pediatría. A veces incluso me asignan la habitación 307, y ya no me da miedo. Es solo una habitación ahora, llena de niños que necesitan cuidado y sanación. Pero aprendí algo importante de todo esto. El amor es la fuerza más poderosa que existe. Puede trascender la muerte, romper las leyes de la naturaleza, abrir puertas entre mundos, pero también puede corromperse, volverse tóxico, destructivo. El verdadero amor, el amor sano, es el que sabe cuándo soltar, el que puede decir adiós cuando es necesario, el que puede dejar ir incluso cuando duele más que cualquier cosa en el mundo. Elena nunca aprendió eso en vida, pero al final, cuando tuvo la oportunidad de estar con su hija, nuevamente, lo entendió. Y esa comprensión final la liberó. A ambas las liberó. Y con esto termina el testimonio de Andrea. Ella sigue trabajando en ese hospital hasta el día de hoy, cuidando a los niños que tanto necesitan. Si esta historia te conmovió, o si conoces a alguien que trabaje en el área de salud y haya vivido algo inexplicable, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Estas experiencias nos recuerdan que hay más en este mundo de lo que podemos ver. Y si disfrutas este tipo de contenido, suscríbete al canal. Cada semana traigo nuevas historias que vale la pena escuchar. Descansa tranquilo esta noche, y nos encontramos en la próxima historia. Hace unas semanas recibí un mensaje de una seguidora llamada Andrea. Su historia es de las que te hacen cuestionar cuántos lugares en el mundo esconden secretos que nunca deberían salir a la luz. Si tienes tus propias experiencias con pueblos extraños o lugares donde sentiste que algo no estaba bien, me encantaría que las compartieras aquí abajo en los comentarios. Andrea vivió esto cuando decidió tomar una ruta alternativa en un viaje por carretera y terminó en un lugar que técnicamente no debería existir. Un pueblo donde todos parecían estar esperando algo, y donde ella se dio cuenta demasiado tarde de que ese algo era ella. Mi nombre es Andrea, y durante mucho tiempo dudé si contar esta historia. Hay cosas que cuando las compartes en voz alta suenan tan imposibles que temes que la gente piense que estás loca. Pero pasó. Todo esto realmente pasó. Y necesito que alguien más lo sepa, por si acaso. Esto sucedió en octubre de 2022. Yo tenía 26 años y estaba haciendo un viaje por carretera sola. Había renunciado a mi trabajo, terminado una relación larga y necesitaba tiempo para pensar. Decidí manejar desde la ciudad donde vivía hasta la costa, un viaje que normalmente tomaba 8 horas por la autopista principal, pero a mitad del camino, vi un letrero que anunciaba una ruta escénica alternativa. Decía que agregaba solo 1 hora al viaje, pero pasaba por pueblos históricos y paisajes hermosos. Era mediodía de un sábado soleado. Tenía tiempo de sobra. Decidí tomar el desvío. La carretera alternativa era estrecha, de 2 carriles, serpenteando entre montañas. El paisaje era bonito al principio. Árboles en ambos lados, pequeños arroyos cruzando bajo puentes viejos. Pasé por 2 pueblos pequeños donde me detuve a tomar fotos y comer algo. Todo normal. Pero después del segundo pueblo, la carretera se volvió más solitaria. Dejé de ver otros autos. El GPS de mi teléfono empezó a fallar. La señal entraba y salía. Las montañas bloqueaban la recepción. Seguí manejando, confiando en que la carretera eventualmente me llevaría de regreso a la ruta principal. Pero después de 1 hora,
Empecé a preocuparme. No había visto ningún letrero indicando distancias o pueblos cercanos. No había pasado ningún auto en ninguna dirección. Era como si estuviera completamente sola en esa carretera. Entonces, al doblar una curva cerrada, lo vi. Un pueblo. Apareció de repente, como si alguien lo hubiera colocado ahí mientras no miraba. Estaba en un valle pequeño rodeado de montañas. Podía ver una calle principal con edificios de 2 pisos, una iglesia con campanario, algunas casas dispersas. Había autos estacionados, gente caminando, señales de vida. Me sentí aliviada. Podría preguntar por direcciones, tal vez cargar gasolina. Mi tanque estaba bajando y no quería quedarme varada. Bajé por la carretera que llevaba al pueblo. Había un letrero de madera viejo y desgastado que decía: Bienvenidos a San Ezequiel, población 247. El nombre no me sonaba familiar, pero eso no significaba nada. Había cientos de pueblos pequeños en esta región que yo nunca había visitado. Entré al pueblo manejando despacio. La calle principal era pavimento viejo y agrietado. Los edificios eran antiguos pero bien mantenidos. Había una tienda general, una farmacia, lo que parecía ser un pequeño restaurante, y la iglesia al final de la calle. Todo se veía como sacado de otra época, años 50 o 60 quizás. Lo primero que noté fue el silencio. Aunque había gente en la calle, no se escuchaba ningún ruido, ni conversaciones, ni música, ni el sonido normal de un pueblo funcionando. Solo silencio. Lo segundo que noté fue que todos me miraban, no de forma sutil. Me miraban directamente, abiertamente. Había una mujer barriendo la entrada de la tienda general que dejó de barrer y se quedó inmóvil mirándome pasar. Un hombre sacando cajas de una camioneta dejó lo que estaba haciendo para observarme. Un grupo de niños jugando en la acera se detuvieron y me siguieron con la vista. Era inquietante, pero traté de no pensar demasiado en ello. Pueblos pequeños, pensé. La gente se sorprende cuando llegan forasteros. Me estacioné frente a la tienda general. Cuando bajé del auto, la sensación de ser observada se intensificó. Podía sentir docenas de ojos sobre mí aunque tratara de no mirar directamente a nadie. Entré a la tienda. Una campanilla sobre la puerta sonó, aguda y clara en el silencio. El interior era como una cápsula del tiempo. Anaqueles de madera oscura, un mostrador antiguo con una caja registradora que parecía de los años 40, productos empacados en diseños que ya no se usaban. Detrás del mostrador había un hombre mayor, de unos 70 años, con overol y camisa de franela. Me miró sin expresión. «Buenas tardes», dije, tratando de sonar amigable. «Disculpe, estoy un poco perdida. ¿Podría decirme cómo llegar de regreso a la autopista principal?» Él no respondió inmediatamente. Solo me miró, evaluándome con ojos grises y fríos. Finalmente habló. «¿De dónde vienes?» «De la ciudad. Tomé la ruta escénica y creo que me desvié». «¿Cuánto tiempo llevas manejando?» «Unas 3 horas desde el último pueblo». Algo cambió en su expresión, una especie de reconocimiento, o quizás satisfacción. «Entonces llegaste justo a tiempo». «¿Perdón?» «Hoy es sábado, día de servicio. Te esperábamos». Un escalofrío me recorrió la espalda. «No entiendo. Yo solo necesito direcciones. Primero el servicio, luego te indicamos el camino». Se inclinó sobre el mostrador. «Son las reglas. Todos los que llegan en sábado deben asistir al servicio». Yo solo pasaba por aquí. No sabía que existía este pueblo. Nadie lo sabe hasta que llegan. Sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «El servicio comienza en 1 hora en la iglesia. Te sugiero que asistas. Por tu propio bien». Retrocedí hacia la puerta. «Creo que mejor me voy». «No puedes». Su voz era plana, sin emoción. «Las carreteras se cierran hasta después del servicio. Es tradición». Salí de la tienda rápidamente. Mi corazón latía fuerte. Algo estaba muy mal aquí. Necesitaba irme. Ya. Subí a mi auto y encendí el motor. Manejé hacia la salida del pueblo por donde había entrado. Pero cuando llegué al borde del pueblo, encontré una barricada de madera bloqueando la carretera. Y había 3 hombres parados junto a ella, mirándome. Di la vuelta e intenté salir por el otro lado del pueblo. Otra barricada. Más gente observando. Estaba atrapada. Estacioné de nuevo, las manos temblándome sobre el volante.
Revisé mi teléfono. Sin señal. Intenté enviar un mensaje de texto, pero no salió. Llamar tampoco funcionaba. Miré alrededor del pueblo. La gente seguía en las calles, pero ahora todos se estaban moviendo en la misma dirección, hacia la iglesia. Caminaban lentamente, deliberadamente, todos con la misma expresión vacía en sus rostros. Decidí quedarme en el auto. Cerré las puertas con seguro y esperé. Tal vez cuando terminara su servicio o lo que fuera, quitarían las barricadas y podría irme. Pero después de unos minutos, alguien tocó en mi ventana. Una mujer de mediana edad con un vestido floreado de estilo antiguo. Sonreía, pero sus ojos estaban muertos. «Es hora», dijo. «Debes ir a la iglesia». «No quiero. Déjenme ir. Después del servicio. Primero debes participar. Son las reglas. ¿Qué pasa si no voy?» Su sonrisa se desvaneció. «Entonces tendremos que llevarte». Miré alrededor. Más gente se había reunido alrededor de mi auto. Una docena de personas, todas mirándome con esos ojos vacíos. Algunos tenían herramientas en las manos. Palas, martillos, cuerdas. El miedo se apoderó de mí. Estaba completamente sola, sin forma de pedir ayuda, rodeada de personas que claramente no estaban bien. Bajé del auto con piernas temblorosas. «Está bien, iré». La multitud se abrió para dejarme pasar. Me escoltaron hacia la iglesia, caminando en silencio a mi alrededor como guardias. Podía sentir sus miradas sobre mí, pesadas e insistentes. La iglesia era un edificio viejo de piedra gris con un campanario alto. Las puertas de madera estaban abiertas. Adentro, podía ver que los bancos estaban llenos de gente. Todos sentados en perfecto silencio, todos mirando hacia el altar. Me llevaron adentro y me sentaron en el primer banco. Delante de mí, el altar estaba decorado de forma extraña. No había cruz. En su lugar, había un círculo grande pintado en la pared, negro con bordes rojos. Dentro del círculo había letras que no reconocí, en algún alfabeto antiguo. Y debajo del círculo había una mesa con objetos, velas negras, un cáliz de metal oscuro y algo que parecía ser un libro muy antiguo con tapas de cuero agrietado. Un hombre salió de una puerta lateral. Era mayor, tal vez de 80 años, vestido con túnica negra. Caminó hasta el altar con pasos lentos pero seguros. «Hermanos y hermanas», dijo con voz sorprendentemente fuerte, «hoy es un día bendito. Una visitante ha llegado, como fue profetizado, como siempre sucede». Todos en la iglesia giraron para mirarme, cientos de ojos fijos en mí. Quise gritar, pero mi voz no salió. «San Ezequiel nos enseñó», continuó el hombre, «que este pueblo existe fuera del mundo normal, que somos protegidos y bendecidos mientras sigamos las tradiciones, mientras ofrezcamos lo que se nos pide». Abrió el libro antiguo. Las páginas crujieron. Empezó a leer en ese idioma extraño que no entendía. Las palabras sonaban ásperas, dolorosas al oído. Las velas negras se encendieron solas. El círculo en la pared comenzó a brillar con una luz roja pulsante. «Cada ciclo», dijo el hombre, «debemos renovar nuestro pacto. Cada ciclo, el camino trae a alguien que renueva nuestro acuerdo, alguien que nos permite seguir existiendo fuera del tiempo, protegidos, eternos». Entendí entonces lo que estaba pasando. Yo era la ofrenda, la renovación del pacto que mencionaba. Sea lo que fuera con lo que este pueblo hubiera hecho un acuerdo, lo renovaban con personas como yo, personas que se desviaban por error, que tomaban la carretera equivocada, que llegaban sin saber lo que les esperaba. Me puse de pie. «No, no van a hacerme nada». La congregación se puso de pie como una sola entidad. Se movieron para bloquear las salidas. Sus rostros seguían vacíos, pero había algo debajo de esa vacuidad, algo oscuro y hambriento. «No puedes huir», dijo el hombre del altar. «El pueblo decide. El pueblo siempre decide». Corrí hacia la puerta lateral por donde él había entrado. Nadie me detuvo. Atravesé un pasillo estrecho, bajé unas escaleras y terminé en lo que parecía ser una cripta bajo la iglesia. Era un espacio grande con techo bajo, iluminado por velas, y las paredes estaban cubiertas con fotografías, cientos de ellas. Fotos en blanco y negro, en color, algunas nuevas, algunas viejas.
todas de personas diferentes, hombres, mujeres, jóvenes, viejos. Y debajo de cada foto había fechas. Las más antiguas eran de los años 30, las más recientes eran de hace pocos meses. En el centro de la cripta había un pozo, un agujero en el suelo de piedra que bajaba a oscuridad absoluta, y del pozo salía un sonido, un susurro colectivo, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. Las fotografías eran todas las personas que habían llegado a este pueblo a lo largo de las décadas, todas las que habían renovado el pacto, y de alguna forma, todas estaban ahí abajo, en el pozo, atrapadas. Escuché pasos en las escaleras. La congregación venía por mí. Busqué desesperadamente otra salida. Había una puerta pequeña al fondo de la cripta. Corrí hacia ella, la abrí, y encontré un túnel. Un pasaje subterráneo que olía a tierra húmeda y algo podrido. No tenía opción. Entré al túnel. Era estrecho y bajo. Tuve que agacharme para avanzar. La oscuridad era casi total. Usé la luz de mi teléfono aunque seguía sin señal. El túnel parecía interminable. Podía oír voces detrás de mí. Gritos. Me llamaban. Andrea, vuelve. No puedes escapar. El pueblo siempre recupera lo que es suyo. Seguí corriendo, tropezando, las paredes del túnel raspándome los brazos. Mis pulmones ardían, pero no podía detenerme. Después de lo que pareció una eternidad, vi luz adelante. El túnel terminaba en una abertura que daba al bosque fuera del pueblo. Salí, aspirando aire fresco, mirando alrededor tratando de orientarme. Estaba en la ladera de una montaña, sobre el pueblo. Podía verlo abajo en el valle, la iglesia, las calles, los edificios, y podía ver a la gente saliendo de la iglesia, buscándome. Empecé a subir la montaña, alejándome del pueblo. Tenía que llegar a la carretera, tenía que encontrar ayuda. El bosque era denso, las ramas me arañaban, las rocas me hacían tropezar, pero seguí subiendo. Alcancé la cresta de la montaña cuando el sol comenzaba a ponerse, y desde arriba miré hacia el valle donde había estado el pueblo. No había nada. El valle estaba vacío, solo árboles, rocas, tierra, ningún edificio, ninguna carretera, ninguna señal de que alguna vez hubiera habido un pueblo ahí. Parpadeé, segura de que mis ojos me engañaban, pero no, el valle estaba completamente vacío. San Ezequiel había desaparecido. Caminé durante horas en la oscuridad, siguiendo la carretera que había tomado originalmente. Eventualmente llegué a la ruta principal. Un conductor de camión se detuvo y me llevó a la ciudad más cercana. Le conté que había tenido problemas con mi auto y me había perdido en el bosque. No le mencioné el pueblo. Sabía que no me creería. Fui a la policía al día siguiente. Les dije que había un pueblo extraño en las montañas, que algo malo estaba pasando ahí. Me miraron como si estuviera loca. Revisaron mapas. No había ningún pueblo llamado San Ezequiel en esa región. Nunca lo había habido. Insistí en que me llevaran al lugar. Fuimos en patrulla, yo guiándolos. Cuando llegamos al lugar donde había visto el letrero de bienvenida, no había nada, solo carretera vacía. Cuando bajamos al valle, solo encontramos bosque denso. Ninguna señal de civilización, ninguna carretera que llevara a un pueblo que no existía. Los oficiales pensaron que había tenido algún episodio, estrés del viaje, quizás alucinaciones. Me sugirieron ver a un doctor. Me llevaron de regreso a la ciudad y eso fue todo. Pero yo sé lo que vi, sé lo que viví. El pueblo era real, las personas eran reales. El pacto que habían hecho era real. Investigué durante semanas. Busqué en archivos históricos, en bibliotecas, en internet. Encontré algo finalmente. Una mención breve en un libro de historia regional de 1923. Hablaba de un pueblo llamado San Ezequiel que había sido fundado en 1887. En 1932, todo el pueblo desapareció. 247 personas. De la noche a la mañana. Las autoridades fueron a investigar después de que nadie del pueblo apareció en la ciudad cercana durante semanas. Cuando llegaron, el pueblo estaba vacío, sin cuerpos, sin señales de lucha, sin nada, como si todos hubieran simplemente dejado de existir. El caso nunca se resolvió. El pueblo fue declarado abandonado.
Pero con el tiempo, incluso el sitio del pueblo desapareció de los mapas. La gente olvidó que había existido, pero no desapareció realmente. Hizo un pacto con algo antiguo y oscuro, algo que los mantuvo existiendo fuera del tiempo normal, existiendo en momentos específicos, en días específicos, esperando a que personas desprevenidas tomaran la carretera equivocada. Y cada vez que alguien llega, renuevan su pacto. Mantienen su existencia por otro ciclo más. Atrapan otra alma en ese pozo bajo la iglesia. He intentado volver varias veces, pero nunca encuentro el desvío. La entrada a esa carretera alternativa simplemente no está ahí cuando la busco. Es como si el camino solo aparezca para ciertas personas en ciertos momentos. O quizás ya cumplí mi propósito. Llegué, vi el pueblo, escapé. Y al escapar, quizás rompí algo. Quizás el pacto requería que yo me quedara. Y al irme, lo debilité. O quizás solo me están dejando vivir con el conocimiento, sabiendo que hay lugares que existen entre los espacios del mundo normal, lugares que atrapan a los que se desvían del camino, lugares llenos de gente que hizo pactos terribles hace décadas y ahora están atrapados en un ciclo eterno de existencia y renovación. A veces me pregunto qué pasó cuando no me quedé. ¿El pueblo simplemente desapareció hasta el próximo ciclo? ¿O están buscando otra forma de renovar su pacto? ¿Otro camino? ¿Otra víctima? ¿Otra oportunidad? Y me pregunto sobre todas esas fotografías en la cripta. Todas esas personas a lo largo de las décadas. ¿Todavía están ahí? ¿Atrapadas en ese pozo? ¿Conscientes? ¿Sufriendo? No hay forma de saberlo. No hay forma de salvarlas. Porque el pueblo no existe en ningún mapa. No existe en ningún registro oficial. Solo existe para aquellos que toman la carretera equivocada en el momento equivocado. He dejado de hacer viajes por carretera sola. Me quedo en las autopistas principales. Ignoro los letreros que prometen rutas escénicas, porque ahora sé que algunos desvíos no son accidentes, son trampas, cuidadosamente colocadas para los desprevenidos. Y en algún lugar, en un valle que no aparece en ningún mapa, un pueblo espera. Sus habitantes inmóviles entre ciclos, su iglesia silenciosa, su pozo profundo lleno de almas atrapadas, esperando el próximo sábado, esperando la próxima persona que se desvíe, esperando renovar el pacto una vez más. Esa es la historia que Andrea me compartió. Todavía vive en su ciudad, pero dice que ha dejado de viajar sola y que ahora planea sus rutas con obsesivo cuidado. Nunca ha podido volver a encontrar ese desvío, aunque ha buscado docenas de veces. Si alguna vez has tomado una carretera secundaria y has sentido que algo no estaba bien, o si has visto pueblos que después no pudiste encontrar en mapas, compártelo en los comentarios. A veces los lugares más peligrosos son aquellos que no deberían existir pero que aparecen justo cuando alguien se pierde. Ten cuidado con los desvíos que parecen convenientes y recuerda que no todos los pueblos en el camino quieren que sigas tu viaje. Cuídate en la carretera y nos escuchamos en la siguiente historia.